Muy bien, vamos a continuar ahora con las aplicaciones de la derivada, mm, el tema de máximos y mínimos. Y una de las cosas que aparecen por ahí es uno de los teoremas que nos dice que si la función es continua en un intervalo cerrado, que va de A a B, entonces f forzosamente tiene que tener un valor máximo y un valor mínimo en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar un ejemplo para tratar de revisar justamente ese teorema. El primer ejemplo consiste en tomar una función, vamos a ponerla por acá, f de x igual a 1/x. ¿Ok? Está dada la función y ahora hay que acordarnos de algo, ¿no? Pensemos que esa función, por ejemplo, esté definida en el intervalo de 0 a infinito. He puesto los paréntesis redondos porque no toca el 0, tampoco alcanza el infinito, ¿sale? Vamos a ver qué pasaría en otro intervalo. En otro intervalo ahora sí cerrado, el 1 lo toca, el 3 lo toca. Y por último, vamos a ver qué pasaría con esa función en cuanto a sus máximos y mínimos si uno de los extremos, de los lados, eh, es abierto y el otro de los intervalos es cerrado. ¿Ok? Entonces, recordemos un poquito cómo es la gráfica de 1/x. Vamos a ponerla, vamos a ponerla por acá abajo. ¿Ok? Tomar otro color. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, en x igual a 0, pues la función no está definida. Entonces, aquí hay una asíntota vertical, ¿verdad? Vamos a ponerlo en rojo. Hay una asíntota vertical. Si la x vale 1, la y vale 1. Si la x vale 2, la y vale 1/2, vale 1/3. En 1/2 vale 2, etcétera. Nos acordamos que esta es la gráfica. ¿Ok? Entonces, también tendríamos esta parte de este lado, pero estamos hablando de un intervalo de 0 a infinito. Entonces, analizando este primer caso, en el caso de 0 a infinito, lo que sabemos es conforme yo me vaya acercando al 0, desde la derecha, voy teniendo valores más y más y más y más grandes de la y. Es decir, para el 0 realmente no hay un máximo, pero el valor más pequeño de esta curva ocurre cuando yo voy a valores más grandes de x. Y me doy cuenta que también conforme me vaya haciendo más a la derecha valores más grandes de x, la función va disminuyendo de manera asintótica, se acerca al eje x, de manera que no hay ni un máximo ni tampoco hay un mínimo, ¿sale? No hay ni máximo ni mínimo, ¿ok? ¿Qué tiene que ver con el teorema? Bueno, el teorema nos garantiza que si la función por un lado es continua, pero está siendo continua en un intervalo cerrado, entonces tiene que tener forzosamente en ese intervalo un máximo y un mínimo. En este caso el intervalo no es cerrado, sino es abierto. Por lo tanto, el teorema no nos garantiza que hay un máximo o un mínimo y justamente al ver la gráfica nos damos cuenta que no hay un máximo ni hay un mínimo. Ahora veamos el caso del intervalo de 1 a 3. Ahora me voy nada más del 1, vamos a ponerlo aquí, me voy del 1 al 3, cerrado, ¿ok? Entonces, si la x vale 1, la y va a valer 1. Si la x vale 3, la y va a valer 1/3. Por lo tanto, este sería un máximo y este es un mínimo. Como en este caso el intervalo es cerrado y la función es continua, el teorema nos garantiza que debe de haber un máximo y un mínimo en ese intervalo cerrado. Entonces ocurre un máximo en x igual a 1
un máximo en x igual a 1 y el máximo vale 1. Ocurre un mínimo en x igual a 3 y el mínimo vale un tercio. ¿Ok? Y ahora, por último, veamos qué sucede con el intervalo, pero ahora en uno de los extremos. El 3 queda abierto, ¿sí? Pero en este caso, el 1 queda, el 3 queda cerrado y el 1 queda abierto. Es decir, esta parte, el mínimo, permanece igual. Entonces el mínimo, pues claro que va a tener un mínimo en x igual a 3 y el mínimo vale un tercio. Pero en el máximo, vean qué ocurre. Conforme yo me empiezo, vamos a completarla aquí, conforme yo me empiezo a acercar al valor de 1, desde la derecha me empiezo a acercar. Tomo este valor, la y va creciendo y la y va a tender a 1. Sin embargo, siempre vamos a encontrar un valor que le sigue y que le sigue y que le sigue. Entonces, no hay un máximo, ¿sale? ¿Ok? Y el mínimo se da en y igual a un tercio, ¿sale? Bueno, entonces, ese es un primer ejemplo. Vamos a revisar otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos ahora a llamarle aquí ejemplo 2, ¿ok? Y ahora vamos a definir una función que se llama funciones a trozos. Es decir, la g de x ahora es nuestra función, vale x. ¿Cuándo? Pues si la x es, permítanme borrar aquí, si la x está acotada entre 1 y 2, el 1 cerrado y el 2 cerrado también. No, perdón, el 2 es abierto. Voy a ponerlo aquí. 1 mayor o igual, x es menor o igual que 1, pero menor que 2, y vale x menos 2 si la x es mayor o igual que 2, aquí sí está el 2, pero y menor o igual que 3. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más para recordar, esto que está aquí quiere decir un 1 abierto, cerrado, a un 2 abierto. Este que está acá quiere decir un 2 cerrado, a un 3 cerrado. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, ahora, vamos a olvidarnos un poquito de esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está la gráfica de esa función? Bueno, pues la gráfica de y igual a x, todo el mundo ya la sabemos. Por acá pongo las x, por acá pongo las y igual a x, ¿cómo haría? Una recta a 45 grados, ¿verdad? Respecto al eje de las x. Pero esta solo está definida del 1 al 2. ¿Ok? Vamos a ponerle una vez el 3. Entonces, del 1 al 2, del 1 al 2 yo tengo, si la x vale 1, la y vale 1. Voy a ponerlo así. Estaría aquí. Este, y en el 2 no lo toca. Por eso lo ponemos abierto. ¿Ok? Vamos a borrarlo y vamos a ponerla de otro color. Ajá. Entonces, aquí estaríamos hablando de que hay un valor. Cuando llega al 2 quedaría abierto. ¿Sale? Esa es la primera parte, es para el intervalo cerrado de 1, que si lo toca, al 2 abierto, y por eso se pone así el círculo, ¿sale? Después, tengo una línea recta también, pero desplazada. Si se fijan ustedes, es la misma línea recta que la anterior, solo que desplazada 2 unidades hacia abajo o 2 unidades hacia la derecha, como quieran verlo. Entonces, tiene que pasar por aquí. Pero esa línea recta solo existe del 2 hasta el 3 cerrado,
¿Sale? Voy a tratar de hacerlo lo más derechito posible. Ahí está. Este cerrado, ¿ok? Este, para que se note claro, le voy a poner aquí una línea punterita. Así que, ¿sale? Ujú. Ok, entonces esa es la gráfica de la función que tenemos ahora. La función, acordándonos del teorema, la función es continua en el intervalo de 1 a 3. F es continua en el intervalo de 1 a 3, me pregunto. Pues la respuesta es no, tiene por ahí una discontinuidad. Entonces no podemos garantizar que hay un máximo y un mínimo acudiendo al teorema, ¿sale? Pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Este punto intuitivamente que está acá, este punto, en el intervalo de 1 a 3 para esa gráfica sabemos que es el más pequeñito, ¿no? Entonces, en x igual a 2, la y vale 0. Y esto corresponde a un mínimo. Pero ahora, vean ustedes, justo donde la función tiene el salto, en 3, es que aquí quedó un poquito, nos falta ayuda de una cuadrícula, hacerla coincidir un poquito a fuerza, ¿sale? Pero la función en x, en x igual a 1, vale 1, pero también en x igual a 3. Entonces, es el mismo valor, para x igual a 1 y 3 vale 1 la función. Si pones un 3 aquí, da 1. Si pones aquí un 1, pues da 1. ¿Ok? Entonces, aparentemente, eso no sería un máximo. El que está acá vendría siendo un máximo, cercano a un máximo, pero sabemos que siempre nos vamos a ir acercando al 2 y vamos a tener valores cada vez más cercanos al 2, pero no vamos a encontrar finalmente 1. Entonces, en x igual a 2, la y tiende a 2, más no es igual a 2, ¿ok? Ujú. En x igual a 2, ujú, en x igual, o cuando más bien, vamos a decirlo de otra manera, porque si no estaré yo cometiendo un error. Fíjense bien. En x, cuando x tiende a 2 por la derecha, la y tiende no a 2, la y tiende a 0. Pero si la x tiende a 2 por la izquierda, entonces la y tiende a 2. Estos dos no coinciden. Es como en caso de que el límite existiera, etcétera. ¿Recuerdan? Es decir, esto nos está dando idea de que no hay un máximo. ¿Ok? En cambio, vamos a ver rápidamente. En cambio, si yo tengo, vamos a poner aquí rapidísimo un ejemplo 3. Si yo tuviera una curva de este estilo, acá las X, acá las Y, si yo tuviera así, una curva que haga esto, definida bien, definida en sus extremos por valores de X. Ujú. Entonces, pues ahí sí, efectivamente, este es un máximo y este valor que está acá es un mínimo. Aunque acá también hay unos puntos curiosos que también vendrían siendo máximos y mínimos, pero locales. ¿Sale? Bueno, siguiendo con estos ejemplos, es ahora importante revisar algunas definiciones. Entonces, esos valores máximos y mínimos, vamos a poner aquí definiciones. ¿Vale? Tenemos una de ellas que es valores extremos.
¿Qué es eso de los valores extremos? Ah, simplemente les decimos así a los máximos o a los mínimos, ¿vale? Si hablamos de un máximo, es un valor extremo, o de un mínimo es un valor extremo, ¿ok? Pero hay otras interesantes que son, vamos a ponerlos aquí, poner un poquito más abajo porque después quiero hacer otra cosa. Los puntos fronterizos. Bueno, esos puntos que son, vamos a poner aquí rápidamente la X, la Y pensando en que yo tenga una curvita, como algo de lo que yo ya estuve viendo ahorita, que haga así. Sabemos que si este es X igual a A y este es X igual a B, esos puntos fronterizos son los valores de X en un intervalo cerrado donde yo tengo el máximo y el mínimo, ¿ok? También va a haber otro tipo de puntos, que son los llamados puntos estacionarios, ¿ok? Esos puntos estacionarios, vamos a pensar otra vez así, y ahora yo tengo, vamos a pensar que hago algo así y bajo, ¿ok? Entonces, hay varios puntos interesantes aquí, que son esos puntos estacionarios. Por ejemplo, este, que hay un máximo ahí claramente. Tengo acá otro punto donde hay un mínimo. Ujú. Y acá habría otra especie de máximo, ¿no? Pero tal vez más local. Entonces, este valor de X, este valor de X y este valor de X tienen algo en común. Y ese algo en común es que justamente la derivada, piensen en rojo, ¿verdad? Esta función es f de x. F de x. Bueno, si yo derivo la función f', esa derivada va a valer 0 siempre y cuando yo la evalúe después en C1. ¿Quién es C1? Ah, pues por ejemplo este, x igual a C1. ¿Okay? Entonces, esos puntos que cumplen, esos puntos C1, C2, C3, que cumplen que la derivada evaluada en ese punto es 0, eso se llaman puntos estacionarios. ¿Ok? Bien, vamos con una tercera cosa más. Tengo los puntos singulares. Esos puntos singulares ahora, vamos a hacer también otra gráfica, también ser un poco más clara. Tengo ahora funciones que hacen algo de este estilo, un piquito, y a lo mejor algo así. ¿Ok? Entonces, va a existir ahora un valor de x donde la función va a tener un pico. Ese sería el C1 otra vez. Y vamos a pensar, vamos a ser un poquito más completa esta idea. Ponerle aquí, acá me llevo. Vamos a pensar que continúa esto. Y aquí termina, pero la retomamos por acá. Y queda así. ¿Okay? Un poquito más complicado. Este punto C2. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los puntos singulares? Son puntos donde no existe la derivada. Pues, ¿dónde no existe la derivada? Pues donde las gráficas tienen una esquina, como en nuestro caso, que se ve como un pico, o donde hay una tangente vertical.
Ahí no está definida, ¿verdad? La derivada. Quizá un salto, como aquí también, quizá un salto, o como una de las funciones que analizamos en clase, donde cuando nos acercamos a uno de estos puntos singulares, la función oscila abruptamente. ¿No? Entonces, en este caso, C1 cumple que aquí no existe la derivada y hay un pico. ¿Okay? Aquí hay un pico. O, en este caso, la función tiene un salto. Pues estos son puntos singulares, los valores de x, donde la derivada no existe, ya sea porque es una esquina, porque es una tangente vertical, o tiene un salto, o oscila abruptamente cuando nos acercamos a ese valor. Bueno, pues prácticamente ya terminamos de revisar este tipo de situaciones. Ahora fíjense que estos tres tipos de puntos ahora reciben un valor, un nombre. Y esos son puntos críticos. Es decir, los puntos fronterizos, los puntos estacionarios o los puntos singulares son puntos críticos. Bien. Vamos a hacer ahora un ejemplo para ilustrar qué es esto de los puntos críticos. ¿Ok? Vamos a ver entonces, ejemplo. Vamos a llamarle ejemplo 1. Lo que nos piden es encontrar los puntos críticos de una función f de x igual a menos 2x al cubo más 3x cuadrada en el intervalo cerrado de menos 1/2 a 2. ¿Ok? Bien. Entonces, recuerden el teorema. Al ser un intervalo cerrado y una función continua, que las funciones polinómicas pues casi todas son continuas, un intervalo cerrado, podemos utilizar el problema y sabemos que los extremos, justamente, entonces un valor crítico C1 sería menos 1/2 y el otro valor crítico tiene que ser 2 en los extremos, ¿verdad? Por ser puntos, que definimos hace un rato, fronterizos. ¿Ok? Ahora bien, para los puntos estacionarios, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar la derivada. Entonces la derivada es menos 6x cuadrada más 6x. Y la tengo que igualar a 0. Esto porque estoy buscando los valores de x que hacen que la derivada sea 0 para encontrar los puntos estacionarios. O sea, no es gratis que haga la derivada 0, sino que estoy buscando los puntos estacionarios. Entonces, de aquí tengo que menos 6x cuadrada más 6x es igual a 0. Puedo factorizar un 6 y una x y me queda más menos x más 1 igual a 0. Entonces, para que un producto sea 0, o este 0 o este 0. Entonces, si 6x es igual a 0, implica que x vale 0. Es decir, en x igual a 0, la derivada se hace 0. La otra forma es que menos x, o posibilidad más 1, se haga 0. Eso quiere decir que la x valdría, acá, 1. ¿Ok? Entonces, en estos dos valores de x, hacen que f' de esas x sea 0, ¿verdad? Entonces, estos dos de aquí vendrían siendo los puntos estacionarios, ¿ok? Entonces, sería C1, bueno, ya vamos en el, tengo C1, ya tengo C2, que son los puntos críticos,
marqué a partir de los puntos enterizos y voy en el 3. Otro punto crítico sería C3 igual a 0 y C4 es igual a 1. ¿Okay? Entonces, ahora, existen puntos o valores de X para los cuales esta derivada no exista. Es decir, hay algún valor de X para el cual f de X no esté definida. Esta es la derivada. Si hay algún valor de X para el cual esta derivada no exista, la respuesta es no. Entonces, no existen puntos de los que denominamos singulares, que es donde la derivada no existe, la función tiene un pico, etc. ¿Sale? Bien. Entonces, concluimos. Y por lo tanto, los puntos críticos son x1 igual a menos 1 medio, x2 es 0, los hemos ordenado, x3 igual a 1 y x4 igual a 2. ¿Sale? Vamos a revisar simplemente para recordar si estamos bien o no. Entonces nuestra función original, ¿quién es? Es menos 2x al cubo más 3x cuadrada en el intervalo de menos 1 medio a cerrado. Y simplemente para completar bien nuestro análisis, pues yo hice antes una gráfica, ¿no? De esta función. Entonces, vamos a pensar que aquí es menos 1 medio, acá va de 1, por aquí anda, y acá tengo el 1, y acá tengo el 2, y aquí tenemos el 3 medios que por ahí sale, ¿no? Bueno, entonces parece ser que esta función hace algo así. Ay, no sé. Aquí está mal. Esta se regresa por aquí. Aquí está el 2. ¿Okay? Hace algo así, más o menos. Entonces, justamente en x igual a 0, vean ustedes, vamos a ponerlo en moradito. Este es su máximo y al ser cerrada, ya tendría un mínimo. ¿Vale? Para acá, tiene un máximo y un mínimo. ¿Ok? Después, en x2 es igual a 0, la función hacia aquí tiene un mínimo, un punto estacionario, porque su derivada es 0, y en 1 también tiene por ahí unos puntos estacionarios. ¿Ok? Entonces, esa sería la solución. Veamos un último ejemplo. Un último ejemplo de esto. Ejemplo 2. Nos pide encontrar los valores máximos y mínimos, pero ahora encontrar máximos y mínimos de una función que es muy conocida para nosotros, que es f de x igual a x al cubo, definido en el intervalo de menos 2 a 2. Fíjense, vamos a empezar un poquito al revés con esto. Vamos a hacer primero la gráfica. ¿Por qué? Pues porque ya no la sabemos, ¿no? Entonces, esa función, ¿cómo hace? ¿Recuerdan? Bueno, estas son las x, estas son las y, es 0, en 1 vale 1, en 2 esto vale 2 por 2, 4 por 2, 8, se va hasta el 8, en 2, en 1, en 1, en menos 1, sale, ¿vale? Ahí está.
Pero ahora esto está cerrado. Recuerden, es muy importante. Solo está hasta aquí. Solo está hasta aquí. La función puede continuar. Podría, pero está acotada. ¿Okay? Solo está de -2 a 2. -2 a 2 en un intervalo cerrado. ¿Ok? Entonces, por ser un intervalo cerrado, nuevamente sabemos que esta función va a tener un máximo y un mínimo en este intervalo. Entonces, en x igual a 2, sabemos que tenemos un máximo. Y el máximo es y igual a 8. Entonces, este que está aquí sería un valor crítico. Pero en x igual a -2, en el otro valor crítico tengo yo un mínimo porque la y vale -8. Esa es la parte, digamos, de los valores extremos. Pero nos faltaría encontrar, en todo caso, si hay algún valor estacionario. ¿Cómo hago eso? Dijimos, pues tengo que derivar. Entonces esto es 3x cuadrada y igualar a 0 y buscar qué valor de x hasta que esto sea 0. Entonces despejando me queda x cuadrada igual a 0 y la única manera que eso pase es que la x sea 0. Entonces aquí estaría el siguiente valor crítico. Acá no se ve tan bien, pero realmente lo que está pasando, dice muy descuidada, esta gráfica, es que aquí lo que la función hace, en realidad es un poquito más suave, hace así como una recta y no sube. Es decir, lo que está pasando acá es que aquí tengo en x igual a 0, tengo una recta tangente a la curva que es horizontal. Y por eso también es un punto estacionario, un punto crítico, al igual que x igual a 2, x igual a -2 y x igual a 0. ¿Ok? Ese punto no es ni un máximo ni corresponde a un mínimo. De hecho, se conoce como un punto de inflexión. Es una cuestión que hay que agregar, esto de los puntos de inflexión, a nuestras definiciones con las que comenzamos hace un momento. ¿Qué es un punto de inflexión? Así, de manera rápida, es el punto donde cambia la concavidad. Y más adelante vamos a ver cómo podemos encontrarlos, etc. Entonces, solo les recuerdo que esto, una curva de este estilo, se denomina que es cóncava hacia arriba. Y una curva de este estilo sería cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. En otros libros se maneja que es convexa, etc. Pero bueno, para no hacernos bolas, entonces cóncava hacia arriba. Y tiene que ver con que la segunda derivada, ahora la segunda derivada sea positiva, o que la segunda derivada de la función respecto a x sea negativa. ¿Por qué decimos que este punto es un punto de inflexión? Bueno, vamos a poner, ya para terminar, nuestra curva. ¿Vale? He omitido los ejes, pero esto es como si fuera, este punto es el punto donde cambia la concavidad. ¿Por qué? Porque aquí ven ustedes que es como si yo tuviera una curva y hiciera esto, cóncava hacia abajo. Y acá tuviera yo el otro pedazo de la curva que fuera cóncava hacia arriba. Es decir, pasó de ser cóncava hacia abajo y luego fue cóncava hacia arriba. ¿Dónde lo hizo? En este punto de inflexión. ¿Ok? Y revisamos la segunda derivada. En este caso, la primera derivada es 3x cuadrada. ¿Cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada de f respecto de x. La primera derivada es 3x cuadrada, la otra es 6x. Entonces, aquí, si las x son negativas, es de este lado, del lado izquierdo, esta segunda derivada de f respecto de x es negativa. Y del otro lado tengo que la segunda derivada de f respecto de x es positiva. ¿Por qué? Porque la segunda derivada, vamos a ponerla aquí,
vale 6x. ¿Cuándo es positiva la segunda derivada? Pues va a depender del valor de x. Si las x son negativas, pues la segunda derivada es negativa. Si las x son positivas, la segunda derivada es positiva. ¿Okay? Entonces pasamos de una derivada, segunda derivada negativa a una positiva. Eso nos da un punto de inflexión. Y bueno, pues eso es todo. Seguimos entonces con nuestras clases. Bye.